Buenos días, sus señorías. No os traigo gran cosa hoy, pero un poquito a ver si se os ponen los dientes largos. Ayer es el motivo del vídeo, no lo que os voy a mostrar, que os lo voy a mostrar muy contento, pero ayer, después de haber subido los vídeos sobre los poderes del Scope y cómo saltarte y cómo tal y cómo cual, tuve una discusión con un colega que me decía que estoy haciendo el tonto subiendo estos vídeos. Porque pasaba una cosa. Yo ahí he de darle la razón. Os explico la cosa. Cuando yo empecé en informática no había internet y solo había libros. Luego empezó la internet y hubo que buscabas en las BBS y en las historias, documentos y cosas así. El caso es que encontrabas, y ahora también pasa eso en el YouTube, encontrabas muchos libros, muchos documentos de iniciación a lo que fuera que estuvieses haciendo. Eso de iniciación para gambas. ¿Cómo hacer tu formulario? Mira, vamos a hacer primero el Hola Mundo. Y ese tipo de cosas había a expuertas. Pero una vez que pasabas ese nivel, una vez que ya sabías cómo iniciarte, lo que querías, y te enfrentabas a problemas concretos, es decir, de mediano nivel, no había nada. Simplemente no había nada. Y decías, pero bueno, es que esta gente que hace los libros no entiende que hay, hasta que comprendí la razón, que es muy sencilla. ¿Cuánta gente pasa el primer nivel? Porque tú tienes un entorno. En aquella época los libros que buscaba eran sobre Windows 95, sobre el Clipper, que era el lenguaje que utilizábamos, o sobre cosas así un poco más. Y no había nada. Y dices, ¿por qué? Pues en aquella época que las editoriales eran clásicas, pues evidentemente decía, ¿a quién le interesa el Windows 95? Pues a muchísima gente. Venga, libro de iniciación a Windows 95 donde le ponemos cómo abrir la ventana, cómo cerrar la ventana, como cosas así. Pero claro, tú llegabas y como administrador de un sistema querías conocer las políticas de el Polkit, el kit de políticas del Windows, querías conocer el registro, cómo editar el registro de Windows, querías, y de eso no había nada. Y el motivo era el que os digo. ¿Cuántos administradores de redes de Windows sin idea como era yo están por ahí sueltos? Pues no lo sé, pero poquitos. Una cosa es el gran usuario y otra cosa es el que intenta meterse. Entonces, con gambas, igual que con todo, pasa lo mismo. Te encuentras con que hay un montón de vídeos muy bien puestos de cómo hacer tu aplicación desde cero. Y la aplicación que haces es una cosa simple, sencilla y tonta. Bueno, tonta no, pero es muy sencillita, muy simple, cualquiera lo hace. Y en cuanto profundizas un poco, como he hecho yo en este caso con estos dos vídeos sobre cómo saltarte las políticas, bueno, saltarte no, cómo utilizar en tu favor las políticas del sistema de seguridad, o otras cosas que os he puesto, de cómo extender la clase, yo que sé, Grid View, para que te fije una columna y las se muevan solo las otras cuando haces scroll. Cosas así, me dije, mi colega decía, es que eso no hay gente, mucha, que le interese. A la gente le llama la atención eso de que, oh, esto es como Visual Basic, pero luego cuando ven que no es tan sencillo y que hay que ponerse, no quieren saber nada. Y menos aún si estás hablando, me decía, de redes y de sistemas. ¿Quién maneja redes locales con gambas y Linux? Sobre todo eso. Creo que si el espectro de manejadores es así, dices Linux y se te queda así. Pero si dices gambas, se te queda así. Y si alguien se ha lanzado, tochulo, a administrar una red local con Linux y gambas, pues ¿quién se pone a hacer sus propios programas para... Y dice, eso, tú eras rara avis en España, mejor dicho, en el mundo, y muy posiblemente en el mundo como tú estéis tres. Y esos vídeos que tú haces no le interesan a nadie. Y vale, me hizo pensar.
Me hizo pensar, sí, efectivamente. Ese síndrome de la falta de cosas avanzadas ya lo conocía. En principio no pensé que los vídeos que os subo yo sean avanzados o sean más profundos. Luego, no lo sé, el hombre este ve mis vídeos, lo tengo suscrito al canal y no está de acuerdo con que este tipo de vídeos nunca vayan a tener más de un mínimo puñado de, de seguidores. Pero chicos, es lo que yo sé hacer, es lo que yo puedo transmitir y puedo aportar. ¿Que a nadie le importan? Pues vale, pues que no le importen. Y al cabo, es lo mejor que tengo que hacer en mañanas como esta, que amenaza llover y me hace que hace frío y que no tengo nada, pues os cuento las cosas. Bien, dicha la esa, me perdonáis el rollo. Dicho eso, os enseño por dónde van los tiros del proyecto Nexo, que tiene que ver con el porqué de esos dos vídeos de la super vaca. Ya sabéis que el proyecto Nexo se basa en interconectar a todos los ordenadores en una red privada virtual y con esa seguridad hacer las cosas que haya que hacer. Pero he llegado al punto en el cual ya le he incorporado, porque le fui quitando cosas cuando decidí subirlo a internet en digamos que el original, que es el Intriga famoso. En ese se hacían muchas más cosas de las que aquí estoy poniendo. Era un programa hecho a medida para una empresa muy concreta y no se limitaba a las cosas que os estoy poniendo aquí, que son bastante comunes y genéricas. Y le voy añadiendo poco a poco lo que tiene. Bien, una de las cosas que le he añadido en estos días, luego subiré el código hoy, ¿no? Porque todo eso está todavía en el aire, ha sido en la conexión, lo ejecuto, espera, me quito de en medio, no vayamos a hacer la de siempre. En la conexión a cuando conectas la red privada virtual, lo primero, esto va a lanzar el VPN, va a instalar el VPN con tus certificados de usuario y demás. Este usuario es el que estoy usando de prueba, pero aquí vendría mi nombre de usuario, el Shorty o el Abu, el que sea mi nombre, y ahí la clave. Esos usuarios no tienen por qué ser administradores del sistema. Si este programa sí se ha tenido que ejecutar la primera vez por alguien que conozca la clave de un administrador del sistema. Debería ser un administrador del sistema. Es decir, instalas un usuario nuevo y tú en remoto, como sea, Vale, eso ya lo hablé en los otros vídeos. Lo que hoy os quiero enseñar es lo siguiente. Minimizo estas cosas y me conecto. El Plim Plan Plum, y fijaos lo que ha aparecido aquí a la izquierda. Han aparecido dos unidades. Una que se llama principal. Esta unidad se supone que es la unidad correspondiente a la sede recordad que estamos haciendo siempre el rollo ese de una serie de cafeterías unidas y demás, y se supone que hay una cafetería que es la original donde se administra el tema. Entonces, esta sede, que la he llamado principal, se podría llamar Albacete, se podría llamar Madrid, lo que sea, ¿no? Es una sede que tiene una unidad donde tiene sus carpetas y sus documentos. Ahora os lo muestro esto en el servidor, propios de esa sede. Si yo quiero comunicarles a tal sede que por favor hemos cambiado de proveedor de tal y en tu provincia ya no hay, así que se lo dejo el documento en esta carpeta. Y aparte, para el usuario, en este caso el Nexadmin, pero si eres Pepe sería una unidad que se llamaría Pepe. En este usuario lo mismo, aquí el usuario puede crear y guardar todo lo que quiera, que eso lo guardará en el servidor de la red. El consejo de siempre es que aquí guardes las cosas oficiales del trabajo, de manera que si tu ordenador peta, no las pierdas. Y se supone que del servidor de trabajo se hacen copias de seguridad todos los días, incluso a veces varias veces al día. En mi antigua empresa lo hacíamos 4 veces al día
se hacían las copias de seguridad de todo esto de forma transparente, background, con servidores secundarios que no interferían en que la gente siguiera trabajando y cosas de esas. Pero bueno, no llegamos a tanto. De momento aquí ya sabes que si tú lo tienes y lo copias aquí, ya tienes dos, el tuyo y el que has copiado como seguridad. Y si no los copias, no debería pasar nada porque siempre los tendrás ahí si hay conexión. Y si no hay conexión, tampoco pasa nada porque no puedes trabajar. Así que, ¿qué más te da? Y como dice algún que otro político que tenemos por ahí. Fijaos que se han montado estas dos redes y la pregunta es, ¿cómo se hace toda esta maravilla? ¿Cómo se montan las redes personalizadas a cada usuario y demás? ¿En dónde te basas? Pues mirad, me baso en la base de datos. Una vez que te has conectado a la base de datos, entre tus datos de usuario están qué entornos puedes tú acceder como tal usuario. Esos entornos, el Nexadmin puede entrar al usuario Vesta y al entorno Vesta, que es para conectar, y al entorno Nexo, que es el programa que ya os mostraré alguna vez. También estaría a lo mejor el entorno FoodExpress, debería estar, para poder ver qué permisos tiene este usuario si abre el programa FoodExpress. Todo eso para el futuro os lo dejo. Y luego tenemos A de permisos. Esto es una vieja convención que me hice yo. Las tablas que tienen que ver con la administración del sistema se llaman AD. Las tablas que tienen datos normales, se llaman D. Y las tablas auxiliares, que son solo listas y cosas, se llaman AUX. Bien, pues aquí veis que en la tabla A de permisos se ve que en el entorno Vesta, con el código UD, eso luego lo explicaré, el permiso se llama UD, acceso a la carpeta privada. Y aquí es donde utilizamos el programa SSHFS, que es el que nos monta las unidades SSH. Es decir, todo lo que ahí se suba y se baje del servidor está encriptado bajo el protocolo SSH. Luego lo explicaré el día que esto ya se ponga en marcha de verdad, iremos paso a paso y veréis. Pero bueno, es muy sencillo. Se leen, hasta os lo podría aquí enseñar por algún lado, da igual, no quiero enseñar código. Quiero que veáis en qué se basa esto. Se basa en que aquí puedo, en Home Red, como me llame, eso lo veis aquí, en mi Home, aquí, ábrete Sésamo. Tengo una carpeta que se llama Red, me la crea también el sistema. Y aquí se crean y se copian según lo que dice esto de me reconecto en Home Administrador, tal, me reconecto aquí. Este programa, SSHFS, va como dependencia del Vesta. O sea, cuando instaléis Vesta bien, qué iluso soy. Si alguna vez instaláis Vesta bien, aparecerá en el instalador eso de en Vesta necesita estos programas adicionales y os aparecería el SSHFS, además del OpenVPN y no sé si alguno más, os aparecería como dependencias porque si no, no funcionaría. Bien, si nos vamos al servidor, que esto lo tengo aquí en un comando propio y me conecto con él, estamos como usuario administrador. Todo lo que haga el sistema y los programas del sistema se hacen como usuario administrador. Este usuario tiene una carpeta que se llama unidades. Esta carpeta unidades, como veis, vamos a entrar a ellas. Os limpio esto para que quede... Uy. Aquí veis, tenemos tres carpetas, subcarpetas, departamentos, sedes y usuarios. Si miramos en usuarios, de momento, con la prueba que estamos, solo hay uno, que es el que os he enseñado. Y si nos vamos a sedes, también creo que solo hay ls sedes. De momento solo hay una, la principal. Luego estaría, eso pues estaría, yo que sé, FoodExpress 2, FoodExpress. La principal se podría llamar FoodExpress o dejarla como principal. Y luego el FoodExpress 2, FoodExpress 3. Lo que fuera, ¿no? Según las cafeterías, usuarios y personas que hubiese. Y los departamentos, de momento, de momento solo hay uno, que es administración.
Las empresas tienden a eso, ¿no? Una vez que crecen, estamos hablando, fijaos, una cafetería de múltiples. Eso pues tienes el departamento de personal, que es el que se encargaría de todos los camareros y encargados y limpiadores, los contratos, los despidos, tendríamos el departamento de administración, que se encargaría de las nóminas, los salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Tendríamos, yo qué sé, qué más departamentos, el de la comisión de festejos, lo que fuese, ¿no? Pues las unidades que se refieren a eso irían a departamentos. E igual que habéis visto que en el usuario teníamos los permisos ya creados de la sede y del usuario, pues se añade uno más al departamento y cada usuario se le pueden luego las comunicaciones, ¿no? Comunica al departamento de administración que lo que sea no ha funcionado. Comunica y eso se iría vía estas carpetas y vía el correo. Lo del correo aún no lo hemos tocado porque es un tema que cada vez se vuelve más caótico y no sé muy bien cómo enfrentarlo ahora. Pero bueno, para el futuro os lo dejo. Y nada más. Esto es la paliza que os quería dar. Primero sobre la reflexión esa. ¿Tiene algún sentido esto? Espera, que voy a decir lo que dicen los youtubers. Si te interesan vídeos como esto y los anteriores avanzados de la administración de empresa por gambas, dímelo en los comentarios. Y dale like y a la campanita y suscríbete y mándame dinero. No sé cómo, porque yo no lo quiero, pero tú mándamelo y si no, dónaselo al proyecto Gambas. Oye, es una buena idea. Si todo esto te gusta, Gambas tiene por ahí en algún lado algo de donaciones y seguro que a don Benoit le va de maravilla la pasta. Bueno, ya he dicho las tonterías de los youtubers, ya puedo desconectar el sistema, ¿veis? Esto es lo que falta, lo del mail, lo de las notas, una pequeña tontería. Como he estado cambiando las encriptaciones y las películas y tal a raíz de los vídeos de antes, el famoso notitas de escritorio ese que os subí, el post-its, ahora mismo seguramente no funcione, porque las claves y las historias que llevaba ya no son así. Pero bueno, en el Vesta tenéis el equivalente, tenéis las notitas, así que el día que os suba el Vesta, que ya no le falta mucho para subirlo, lo podréis manejar. Lo dicho, no os doy más la paliza. Sed como siempre muy buenos, no os canséis de ser buenos. Eso lo decía el pobre hombre este que se murió, el Mujica. Este uruguayo, este presidente que en muchas cosas fue un hombre ejemplar. En otras era un hombre. ¿Qué le vamos a pedir? En fin, eso. Adiós.